Estamos en los campos de sparring, y 100 centuriones esperan al instructor de hoy. Son la élite del duque, pero algunos se preguntan si es cierto. Uno de ellos fue vencido por Joshua. El tipo se da la vuelta avergonzado, y los demás quieren saber quién llamó a todos los centuriones. De repente, alguien llama la atención y se abre la puerta. Un niño de 9 años entra, y algunos soldados ya están asustados. El tipo a la izquierda les dice que este joven Wiga será el maestro. Todos están confundidos, pero el pequeño general les dice directamente que son comandantes de vanguardia. Así que muéstrenme lo que tienen. Todos ustedes vengan a mí. Los chicos se ríen. Este duende de 1,20 m intenta hacerse el fuerte, pero hasta el comandante duda en dejarlo pasar. Nadie se lo toma en serio hasta que agarra lo largo, grueso y resistente, y se lo pone en la cara a alguien, preguntando si les parece gracioso. El pobre centurión temblaba como un indigente en Navidad. Bo se puso a rogar como un perro japonés. Se plantó firme frente al tipo y dijo que merecía sufrir como Lloyd y Gort por lo que dijeron de su madre. El tipo estaba rezando a 5 dioses diferentes, pero Joshua solo le dijo que sacara su espada. Temblando, agarró la empuñadura y en un instante se lanzó a cortar el cuello del niño. Pero eso era exactamente lo que quería. El joven Menace golpeó al tipo en el pecho, y este salió volando y se estrelló en el pasillo. Como una buena novia, todos se arrodillaron al ver la habilidad de Lil Bro. Todos, menos su padre, que pregunta, espera, ¿realmente ejecutaste a un centurión? Bro solo le respondió con un sí, señor. El padre debe estar pensando, no, este niño es astuto. Mira, dentro de ese pequeño cuerpo hay un hombre muerto. En su vida pasada, fue Joshua Sanders, el legendario caballero de la lanza. En un continente donde cada caballero empuña una espada y las lanzas son herramientas de cultivo, este hombre tomó una lanza y se convirtió en el humano más fuerte. Terminó una guerra civil casi solo. Golpeando a todos con lo largo y grueso, mostró al mundo por qué el tamaño importa. Su mejor amigo, Kaiser, se sentó en el trono gracias a él. Joshua no pidió nada, solo quería ser el escudo del imperio. Así que el imperio le agradeció, con una emboscada en medio del bosque. Bonita venganza. Su propio maestro, el mago más fuerte, con una reliquia que volvió sus poderes en su contra. Ratos de sangre, pregunta por qué, y le dicen en su cara que es demasiado fuerte, demasiado grande para existir. El emperador no puede dormir sabiendo que su lanza está por ahí. Kaiser mira a su amigo moribundo y dice que está triste, que tiene que verlo. Luego todos se dan la vuelta y se alejan mientras una explosión se carga bajo su cuerpo. Esto es un nivel de falta de respeto increíble. El hombre que construyó el trono, muriendo solo en un bosque al azar. Pero Joshua no lo acepta. Con su último aliento, arrastra su cuerpo roto y grita a sus extremidades que se muevan y agarra su lanza. Lucía, la lanza roja que llamaban la parca del campo de batalla. La lanza brilla, el círculo detona. ¡Boom! Un cráter donde solía estar una leyenda. Y un niño despierta gritando en un montón de heno. Mira sus manos, pequeñas, y su reflejo en el pozo. Un niño mira a su alrededor y reconoce el establo, porque antes de ser una leyenda, Joshua era esto. El hijo ilegítimo de una sirvienta, sobre la que el duque se aprovechó. Pero está de vuelta en el principio, y a Bro no le importa. Sonríe como un loco. Porque esta vez sabe exactamente cómo sigue la historia, y Kaiser von Britton no sobrevivirá esta vez. Pero primero, un chequeo de realidad. Porque una leyenda despertó, pero el mundo aún no lo sabe. 3 centuriones se acercan al establo. No son soldados al azar. Los mismos que pasaron años usando a este niño como una pelota de estrés. Pero hoy no están aquí para la golpiza habitual. Hoy tienen material, empiezan a hablar de su madre. Mira, la duquesa quiere que Lucía desaparezca, y estos 3 ya saben que la sirvienta está marcada, así que golpear a su hijo mudo es pan comido. Así que se sueltan, diciéndole a Bro que su mamá es una increíble dama. Estoy exagerando, claro, dicen que es una sucia sin valor. Joshua no se mueve, solo cierra los ojos, y estos idiotas piensan que tiene miedo, porque en su mente hay una técnica de mana que le costó 10 años de sangre dominar en su vida pasada. El problema es este cuerpo de duende, 9 años, desnutrido, y nunca ha canalizado mana en su vida. Uno de ellos se aburre del silencio y le lanza un palo a la cabeza. Los ojos de Joshua se abren, su puño cubierto de mana, directo al estómago del tipo, y cae de espaldas mientras los otros 2 solo miran en shock. De repente, sacan espadas de verdad. Estos tipos están listos para decapitar al pequeño duende. La primera espada baja. Joshua se desliza por debajo como si la espada se moviera en cámara lenta y entra en la guardia del hombre. Uppercut. El segundo centurión vuela tan limpio que podría seguir en el aire. Ahora queda un tipo, pero nuestro chico está temblando, sus dedos y manos a punto de colapsar por el uso de mana. Entonces, por primera vez, abre la boca. Le dice al hombre que quien insulte a su madre muere. No importa el rango.
no importa el nombre. El centurión deja todo y corre, gritando que el chico de la cuadra es un monstruo. ¿Y nuestro monstruo? Su visión se nubla, sus piernas fallan, su cuerpo entero se apaga de golpe y cae de cara al suelo. En la mansión, todos hablaban del chico de la cuadra. 3 sirvientes intercambiaron rumores de que el chico de los establos había vencido a 3 centuriones y solo había estado fingiendo ser mudo. Uno de ellos lo dudaba. Sang-Young, el protagonista, era 5 años más joven que Babel. Otro se burló de él. No había forma de que un niño mudo abandonado venciera a 3 centuriones solo, así que la historia tuvo que exagerarse. Eso sonaba razonable, pero si el rumor era cierto, podría afectar al heredero del duque. Aún así, el primer sirviente no se preocupaba. Joshua nunca podría vencer a su hermano mayor. El que sostenía la escoba estuvo de acuerdo, porque Babel ya era un usuario de maná. Para ellos, Babel era un verdadero prodigio. El duque Agnus se convirtió en usuario de maná a los 16, pero Babel lo hizo a los 14. Para ellos, nadie podía desafiar a Babel por la sucesión. Entonces entró Joshua, y los 3 hombres saltaron. Preocupado, escuchó todo. Con fuego en los ojos, ordenó a uno que fuera a buscar al duque. Debían decirle a su padre que el MC von Agnes había llegado. En ese mismo momento, en la oficina del duque, un soldado con armadura rota se estaba inclinando ante él. Mientras firmaba papeles, el duque preguntó si su nombre era Rolst. Una vez que el nervioso soldado dijo que sí, el duque preguntó a qué unidad pertenecía. Rolst dijo que era del 29º batallón. El duque preguntó a Chiffin si ese batallón servía bajo Grisman, y Chiffin lo confirmó. Con un pequeño gesto, el duque hizo que Rolst trajera la armadura dañada. Había un gran agujero en ella, del tamaño de un puño. El duque quería confirmar que el hijo de Lucía había hecho ese agujero. Chiffin advirtió a Rawls que mentirle al duque traería un castigo severo. Aterrorizado, el soldado insistió en que decía la verdad. Ahora interesado, el duque Agnus preguntó a Chiffin qué pensaba, y Chiffin dijo que era imposible. El duque estuvo de acuerdo en que sonaba difícil de creer, así que preguntó la edad del chico. Joshua solo tenía 9 años. El duque dijo que un niño tan joven solo podría dañar armaduras de cuero de orco usando maná. Chiffin rechazó respetuosamente esa idea. Simplemente no podía ser cierto. Incluso si fuera un genio histórico, nadie en el continente había usado maná tan joven, y como ni los caballeros de rango bajo podían recubrir sus manos con maná, un niño de 9 años haciéndolo no tenía sentido. Enojado, Chiffin acusó a los 3 soldados de inventar la historia para ocultar que acosaban al hijo del duque. Pidió permiso para castigar al hombre como advertencia. Chiffin llamó a esa explosión irrespetuosa y le ordenó que se detuviera, pero Rawls se mantuvo en su versión. Cansado de las supuestas mentiras, Chiffin comenzó a desenfundar su espada. Antes de que pudiera actuar, el duque lo detuvo, aunque Chiffin aún quería castigar al que esparcía rumores. El duque se levantó de su asiento y dijo que conocerían la verdad al ver a Joshua. Por primera vez, el duque Agnes iba a conocer al hijo de Lucía. Chiffon estaba atónito. Su maestro mostraba menos interés en Babel, el mejor genio del imperio, que en el niño que quedó en los establos. Informó al duque que el niño estaba esperando en la sala de estar del primer piso, así que los 2 hombres fueron a ver al chico del que todos hablaban. En otro lugar del pasillo de la mansión, un joven noble estaba paseando. Entonces algo sorprendió al adolescente rubio. Al ver al hijo de la concubina, exigió saber por qué Joshua estaba allí. El protagonista ya estaba furioso. Solo mirar el retrato de Marcus Van Britten, el actual emperador de Avalon, hizo que su ira aumentara. Le recordaba a César, el hombre que juró matar. El chico rubio perdió la paciencia cuando Joshua lo ignoró. El MC bloqueó un puñetazo que venía hacia él. Lo detuvo al instante. El adolescente se sintió inquieto por la presión que provenía de un niño de 9 años. Eso lo hizo preguntarse si los rumores eran reales. Aún así, el joven usuario se recompuso y se preparó para contraatacar. Antes de que pudiera avanzar, llegó el duque, detuvo a ambos chicos y exigió saber qué hacían. El hijo rubio rápidamente se arrodilló y saludó a su padre. Cuando el duque pidió una explicación, el chico mintió y trató de hacer pasar el enfrentamiento como un saludo amistoso. La excusa era débil, pero cuando el duque miró a Joshua, él la respaldó con un asentimiento. Chiffin se alarmó de que el chico respondiera al gran duque solo con un gesto. Su mano se movió hacia su espada mientras le ordenaba que saludara a su maestro adecuadamente y mostrara respeto. El duque lo detuvo, habiendo notado el odio en los ojos del protagonista. Joshua luchaba por controlarse al ver el retrato de su enemigo. Era un momento peligroso. El duque nunca perdonaba insultos, ni de la familia. Entonces, MC se sorprendió cuando su padre le pidió que se acercara. El duque Agnes quería comprobar si el niño rumor había usado maná. Babel no podía creer lo que escuchaba. Lleno de ira, se negó a aceptar que el hijo de Lucía, un mozo de establo, pudiera usar maná, y como su padre era el más sensible al maná de los 5 maestros del imperio,
Joshua temía que su secreto arruinara su venganza. En un instante, el duque tomó la mano del niño antes de que alguien lo notara. Sintió algo extraño dentro del niño y quedó atónito. El gran duque Agnes quedó sin palabras por lo que encontró. Si su padre sensible al maná descubría algo desconocido, todo el plan de Joshua podría cambiar. Y entonces el sorprendido duque reveló algo que impactó a todos. No tenía nada de maná. Babel sonrió en el momento en que escuchó eso. Chiffon no se sorprendió de que el mozo de establo careciera de un agujero de maná, pero eso no era lo que quería decir el duque. El duque Agnes explicó que todo humano, incluso plebeyos y monstruos, lleva un poco de maná. Sin embargo, su hijo no tenía nada en absoluto. Chiffon lo comparó con los no muertos, que se mueven por poder demoníaco porque también carecen de maná. Supuso que el niño podría haber nacido así, como los extraños seres de viejas historias. Mientras el duque lo pensaba, Joshua se preguntaba a dónde había ido la energía pegajosa y faul en su agujero de maná. Pero el duque ya parecía estar planeando algo para el niño. Con una sonrisa codiciosa, dijo que mantendría un ojo en este niño prodigio. Chiffon intervino, diciendo que la historia de los 3 soldados debía ser falsa, ya que el niño nació sin maná, y los mentirosos debían ser castigados. Pero el duque Agnes dijo que esos centuriones eran parte de su poder, y desperdiciarlos por un rumor no comprobado no tenía sentido. Chiffon solo pudo disculparse. Luego, el duque declaró que Joshua viviría en el castillo de ahora en adelante, ya que había más que suficiente espacio. Babel se molestó y trató de objetar. Su padre lo interrumpió de inmediato. Sin más opciones, Babel obedeció. El duque luego le dijo a Chiffon que enseñara al protagonista el entrenamiento básico de caballero y, si mostraba promesa, el método de maná del caballero carmesí. Chiffon pensó que era inútil, ya que el chico no podía usar maná, pero el duque insistió. Esta limitación podría no ser natural. El duque Agnes dijo que volvería a juzgar al chico después de regresar de Acadi el próximo año. Ahora el padre de Joshua esperaba grandes cosas de él. Una puerta se abrió. Chiffon le mostró a MC su amplia nueva habitación. El chico miró a su alrededor en silencio. Ese silencio irritó al caballero, quien lo tomó como ingratitud, aunque aún le dijo que llamara si necesitaba algo. Joshua notó que la noche había cambiado una vez que el duque se fue. No le importó. En ese momento solo quería dormir. Aún así, las palabras de su padre seguían en su mente. El duque probablemente sabía poco sobre la condición del protagonista, ya que pasaba la mayor parte del año en el castillo de Acadi en la capital imperial. Aún así, MC temía que su padre supiera algo que él no. Había demasiadas posibilidades, y era peligroso que entendiera su propio cuerpo menos que el duque. Pero ese no era su mayor problema en ese momento. Para alcanzar su objetivo, Joshua necesitaba recuperar su antigua fuerza. Para entonces, la noche ya había caído. Salió por la ventana en un movimiento rápido. Un segundo después, aterrizó en el suelo. Como usar un poco de maná se había vuelto más fácil, el protagonista podría recuperar su antiguo poder antes de lo que esperaba. Entonces, un dolor agudo lo golpeó de repente. Supuso que la agonía provenía de 2 fuerzas chocando dentro de él, tal vez poder sagrado y poder demoníaco, y de lo que sea que las mantenía separadas, lo que le hizo darse cuenta de que su mayor arma podría estar dentro de su cuerpo, conteniendo esos poderes opuestos. Justo entonces, uno de los guardias oyó algo cerca. Después de revisar y no encontrar nada, los 2 guardias regresaron, seguros de que su arma era la respuesta. El chico salió corriendo, decidido a controlar las 3 energías dentro de él. Entonces un grito estalló desde el establo. Lucía suplicó a los 3 centuriones que la liberaran. Sin entender por qué la habían llevado, Gord dijo que Joshua había arruinado su nombre. Luego sacó su espada. De la nada, la sirvienta mordió el brazo de Lloyd. Enfurecido, Lloyd maldijo a la madre de MC y la arrojó al suelo. El golpe casi la deja inconsciente. Lloyd la levantó del cabello, diciendo que no planeaba lastimarla, mientras Gord le decía que la mantuviera quieta para apuñalarla. Pero Rolls detuvo a Gord, preocupado por la reacción del conde. Gord se sacudió y gritó que venían a vengarse del chico, preguntando si Rolls realmente pensaba que eso estaba mal. Los otros 2 gritaron que tenían apoyo y se burlaron de Rolls por ser un cobarde. Rolls se congeló, sin saber qué hacer. Cuando Lloyd también lo llamó cobarde, Rolls se enojó lo suficiente como para seguirles el juego. Entonces una voz fuerte les ordenó que se detuvieran. Lloyd y Gord se emocionaron al oírla y comenzaron a burlarse del recién llegado, mientras Rolls suplicaba nervioso que pararan. El hijo de Lucía había llegado, y ya no era el mismo chico del establo. Magullada y mareada, la sirvienta reconoció la voz de su hijo. Rolls entendió de inmediato y urgió a los demás a correr antes de que los mataran, pero Lloyd y Gord se negaron. Las miradas ardientes de Joshua mostraron que había notado algo más. De repente, ordenó al observador oculto que saliera, sorprendiendo a los soldados. Lloyd desenfundó su espada y juró que lo mataría, mientras Gord exigía el primer golpe.
El protagonista los ignoró y repitió su orden para que la persona oculta se mostrara. Lloyd pensó que era una finta hasta que la figura en el techo respondió y preguntó cómo Joshua lo había sentido. Un joven caballero rubio salió de las sombras. Su nombre era Kane, y seguía presionando a MC por una respuesta. El emblema en el pecho de Kane lo marcaba como uno de los caballeros carmesí, una de las 3 órdenes del duque Agnes, haciéndolo preguntarse si Shifen había organizado esto. Aterrados, los centaurianos saludaron al caballero de mayor rango, pero Kane los ignoró. En cambio, estudió al niño frente a él y se preguntó si realmente era el hijo de Lucía. El protagonista, aún furioso, se volvió hacia Kane con una pregunta. Le dijo al caballero carmesí que una mujer de la casa Agnes había sido atacada por soldados. Kane podía sentir la oscura presión que emanaba del niño. Entonces Joshua preguntó qué castigo correspondía a ese crimen. Por alguna razón, Kane sintió que no podía rechazar al niño. Era como si no tuviera otra opción que desenfundar su espada. Kane respondió desenvainando su arma y enfrentándose a los 3 atacantes, listo para castigarlos. Lloyd fue el primero. En un instante, Kane lo derribó y se volvió hacia Gort. Gort intentó mantenerse firme, su espada a centímetros del cuello de Kane. En el último segundo, Kane desvió el golpe en el puño. Gort, impotente, suplicó por piedad. Con 2 centuriones caídos, solo quedaba Floris, temblando y pidiendo ser perdonado. Pero justo cuando Kane se movió para acabar con él, el conde lo detuvo. La espada se detuvo justo en la garganta de Floris. Floris suplicó desesperadamente por perdón. Kane le dijo que se callara si quería vivir, pero Joshua intervino y ordenó al caballero que se detuviera. Kane insistió en que solo cumplía con su deber. Era parte de la famosa 3ª generación de caballeros del ducado, aunque servía en la orden más débil. Probablemente era uno de los caballeros rojos más jóvenes, ya que había sido enviado a cuidar a un niño, pero su habilidad dejaba claro que era un luchador de rango C. Kane respondió sin dudar, Duque Agnes. Joshua luego preguntó ante quién estaba. Kane no pudo ignorar cuánto se parecía la presencia y los ojos fieros del niño a su padre. Le ordenó que guardara su espada. Kane obedeció de inmediato. Aliviado, Rolls se arrodilló y agradeció al niño a quien solía intimidar por perdonarlos, incluso jurando lealtad al joven maestro. Joshua rechazó fríamente esa oferta. Juró matar a cualquiera que lo tocara a él o a su madre de nuevo, pero perdonó a Rolls para que pudiera difundir la advertencia. Mientras el hombre lloraba de alivio, el protagonista dejó claro que ese crimen nunca sería perdonado otra vez. Aún furioso, ordenó a Rolls que saliera del establo. Rolls corrió por su vida sin mirar atrás. Lucía comenzó a despertar lentamente. Joshua lo notó de inmediato. Mientras ella se movía, Kane comentó que la joven noble había cambiado, pero Mise dijo que Kane no sabía de lo que hablaba. Aún así, Kane estaba seguro de que no era el mismo chico de antes. Preguntó si recordaba al chico del establo, el hijo mudo y no deseado del duque, que carecía de mana. Kane se quedó en silencio un momento. Luego respondió directamente a Joshua. Explicó que cada soldado del ducado de Agnus sirve al duque, aunque Lucía no entendía a dónde quería llegar. Kane continuó. Cuando un soldado cumple 24, debe elegir a un miembro de la casa para servir, y su elección sería el próximo año. Saludó al protagonista y dijo que confiaba en su corazón. Le ofrecería su espada. MC, sabiendo el futuro, pensó que Kane debería servir a Babel en su lugar, y llamó extraño al joven caballero. Entonces, Lucía llamó a su hijo. Las lágrimas llenaron sus ojos al ver que estaba a salvo. Joshua corrió hacia ella y la abrazó. Sosteniéndola cerca, le prometió en silencio protegerla de ahora en adelante. Estaba profundamente agradecido de que esto terminara sin perderla. Agradecía esta segunda oportunidad para corregir sus viejos arrepentimientos, y esta vez planeaba ser más que el hijo de un establo de Agnes. Se convertiría en el mayor espíritu del continente. En otra parte de la mansión Agnes, el duque preguntó al capitán del caballero carmesí si el conde Rebreca había llegado. Shifen dijo que sí, y que ya lo había llevado a su habitación. Shifen agregó que el conde había traído a alguien con él, lo que llamó la atención del duque. Era la señorita Iselin. El duque entendió de inmediato que el conde Rebreca quería terminar lo que había comenzado. El conde Foncel Jean Rebreca fue una sorpresa desagradable, pero su influencia en el imperio significaba que el duque Agnes no podía ignorarlo. La otra invitada era la hija del conde, Iselin Jo Imenia Rebreca. Era una genio mágica que había alcanzado la clase 2 a solo 9 años. Al igual que Babel, estaba bajo estricta vigilancia, y a diferencia de los que nacen sin mana, ella había sido bendecida con él. Iselin era una de las raras niñas dotadas, capaz de conectar con el mana de forma natural sin ser enseñada. Si el conde había traído a su hija prodigio, claramente quería causar problemas al duque hoy. Shifen señaló que la joven noble rubia estaba a solo 3 años de alcanzar la mayoría de edad, pero el duque vio el problema de inmediato. Shifen sabía que se refería a la prometida de Babel, Lady Cheryl.
El duque Agnes no podía simplemente deshacerse de ella. La familia de Lady Cheryl, la Casa Fonte, era una de las 5 grandes duquesas del imperio solo por su riqueza. Shifen notó que la alianza Fonte era más importante y aunque el duque estuvo de acuerdo, odiaba desperdiciar talento. Agnes era codicioso en cuanto a habilidades y fuerza militar. Shifen respetaba eso de su maestro. Valoraba la habilidad por encima de todo. Entonces el duque se detuvo de repente al recordar algo. Curioso, Shifen escuchó mientras el duque preguntaba por su hijo ilegítimo. El caballero se veía confundido, sin entender el punto de su maestro. El duque Agnes decidió que la prodigio mágica debería comprometerse con Joshua en su lugar. Shifen quedó atónito, ya que la chica estaba bendecida con mana. Unir a un genio mágico con el protagonista, un chico con un defecto de mana, sonaba increíble. Mientras tanto, MC se dirigía a las ruinas místicas para recuperar su antigua fuerza. Subió el viejo acantilado al norte del jardín del ducado. Al llegar a la cima, Joshua recordó cómo solía escalar allí para sentirse más cerca de su madre fallecida antes de encontrar las runas en su vida pasada. Luego comenzó a buscar el túnel que había descubierto por accidente. Ese túnel lo llevaría de regreso al lugar vinculado a Lukia. Se mordió la punta del pulgar. Cuando su sangre tocó el suelo, apareció un círculo mágico. Un portal espacial se abrió desde el círculo. Joshua entró sin dudar. Emergió en otro lugar. Ahora estaba frente a las ruinas que habían cambiado su destino. Al mirar a su alrededor, el protagonista se dio cuenta de que algo no estaba bien. El templo estaba mucho más arruinado que en su primera vida. En el altar, encontró a Lucía encadenada. Esta vez, la lanza faltaba. Solo quedaba una barra de metal. Joshua recogió la extraña barra. En ese momento, comenzó a brillar. La luz creció tanto que casi lo ciega. Luego se desvaneció. Joshua abrió los ojos, confundido por lo que había pasado. Un segundo después, se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Un espacio de blanco infinito. Entonces alguien llamó al noble aturdido. Sobresaltado, MC pidió al palo de metal que se identificara. Dijo que lo encontró en el templo, pero no era solo una vara. Entonces vino el verdadero shock. Era Lukia, su lanza, el arma divina atada al dios demoníaco. No podía creerlo. Su mayor arma había pertenecido al dios demoníaco, y se preguntó si volver al pasado era la razón por la que ahora se veía diferente. Lukia interrumpió sus pensamientos y advirtió que no tenía mucho tiempo, lo que lo hizo aún más curioso. Explicó que las 2 energías dentro de su cuerpo seguirían envenenándolo, y solo un método podría suprimirlas y controlarlas. Para sobrevivir, Joshua debía recuperar su antigua fuerza rápido y alcanzar el nivel 4 de lanza mágica, una exigencia que lo aturdió. La lanza mágica era el antiguo arte de combate que una vez dominó, el mismo que construyó alrededor de su entrenamiento de maná. A través del continente, los caballeros se burlaban de la lanza y trataban a la espada como la única arma real. Aún así, en su primera vida, casi nadie podía enfrentarse a él una vez que alcanzaba el nivel 5 en su pico. Por estándares normales, solo los caballeros de rango podían moldear maná en espadas, mientras que los maestros estaban muy por encima de ellos. Joshua aún se convirtió en el caballero más fuerte del imperio en el nivel 5, aunque la lanza llegaba hasta el nivel 8. Si quería el nivel 4 de nuevo, necesitaba una fuerza cercana a la de los luchadores de rango B. Volver a eso debería haber sido posible. El verdadero problema era el tiempo. Eso lo enfurecía, porque entrenar maná en el cuerpo de un niño parecía imposible. Lucía lo calmó y le dijo que mientras ella estuviera con él, podría usar libremente una cantidad limitada de maná. Joshua luchaba por creer algo tan increíble. Lucía lo instó a entrenar todos los días si quería recuperar su mejor momento y desbloquear todo su poder. Agregó que solo cuando tanto la lanza como el lanzador alcanzaran su pico, podría cumplir su sueño, lo que solo lo confundió más. Antes de que pudiera acercarse a las respuestas, la vara brilló con luz cegadora nuevamente. Un momento después, el protagonista de 9 años sostenía a Lucía en su mano. Estaba de vuelta en el altar del templo. El niño miraba el arma, aún tratando de entender lo que había sucedido. Al balancearlo, recordó que Lucía dijo que podía usar una cantidad limitada de maná. Joshua cerró los ojos y se concentró en su método de cultivo de maná, el que nadie más en el continente tenía. Inhaló el maná a su alrededor y se dijo que no importaba cuánto pudiera absorber, esta era aún la primera etapa de la magia con lanza. Entonces, sus ojos azules se abrieron de golpe. El protagonista había alcanzado la etapa 1 de la magia con lanza. Adoptó su postura para probar cuán más fuerte se había vuelto. Luego, reunió maná en un solo punto para comenzar la primera forma de la etapa 1. Luego se lanzó hacia adelante, convirtiéndolo en un ataque penetrante. El golpe fue lo suficientemente poderoso como para hacer volar la pared del pasillo. Sonriendo, Joshua sabía que su batalla con el traidor había comenzado, y tenía la intención de destruir la vida de su antiguo mejor amigo. Mientras tanto, en la sala de recepción de la mansión Agnes, los invitados comían mientras esperaban al duque Agnes.
El mayordomo pidió atención y anunció al cabeza de la casa. El duque Agnes vio de inmediato que había más gente de la que esperaba. Cheryl de Font lo saludó cortésmente, y él preguntó por qué había venido sin avisar. El conde Cox se disculpó y explicó que la joven había insistido en visitar. El duque lo desestimó, diciendo que no era un problema ya que rara vez la veía a pesar de vivir en la misma ciudad. El conde Cox Ron Began era un importante vasallo de la familia Font que gestionaba todos sus fondos. Viendo una oportunidad, el duque intentó reclutar al conde Cox como una broma. De manera ruidosa y despreocupada, Cheryl declaró que un duque debía actuar como un duque. Agnes se rió porque ese comportamiento directo le quedaba mucho mejor que sus modales excesivamente formales. Cheryl mencionó cómo su prometido se había convertido en un caballero de rango C. Luego bromeó que ella también debería volverse una genio, lo que hizo entrar en pánico a Cox. Se disculpó rápidamente por su comportamiento infantil, pero el duque no se molestó y dijo que era normal a su edad, antes de volverse hacia los demás. Luego, el duque Agnes se dio cuenta de que había descuidado al resto de sus invitados. Se disculpó con el conde Rebrica y su hija por haberlos pasado por alto. La pequeña Aiselin le dio un saludo cortés al duque. De inmediato, Cheryl preguntó en voz alta por qué una genio como Aiselin estaba allí, mientras Cox murmuraba que se detuviera. Cheryl luego mencionó el rumor de que un mozo de cuadra había vencido a 3 centuriones y preguntó si era cierto. Cox se apresuró a detener su grosera pregunta frente al duque. Haciendo pucheros, dijo que solo tenía curiosidad, pero él le recordó que era descortés difundir un rumor no confirmado. Shiffin intervino y dijo que el rumor era falso, añadiendo que el chico de establo nació con una deficiencia de maná y un cuerpo débil. El conde Reibrica se sorprendió al escuchar que Joshua tenía la llamada maldición del maná. Eso también llamó la atención del joven prodigio de la familia Reibrica. El duque Agnes aprovechó el momento para pedirle a Foncelle que examinara la condición de su hijo, atrayendo el interés del hombre de gafas. El conde Rebrica era mucho más sensible al maná que los caballeros, ya que era un mago, uno de los raros 5 magos de clase del imperio. Foncelle aceptó de inmediato, sabiendo que eso le ganaría el favor del duque Agnes. Shiffrin entonces intervino y sugirió revisar al segundo hijo del duque de manera más directa. Dijo que sería mejor confirmar tanto el rumor como la supuesta maldición antes de que alguien se fuera a Avalon. Interesado, el duque preguntó cómo planeaba probar a Joshua, y Shiffrin propuso enfrentarlo al caballero carmesí. Agnes encontró extraño llamar a uno de sus mejores soldados para que se enfrentara a su propio hijo. Pero Shiffrin insistió en que si el rumor era cierto, solo un luchador del nivel que tenía en mente podría igualar al chico. El capitán le prometió al duque que no se arrepentiría de ver este combate. Al día siguiente, en la oficina del hombre de negro, Shiffrin preguntó a Kane sobre el enfrentamiento con Rolls, Lloyd y Gort de su informe. Kane confirmó que había peleado con los 3 matones. Shiffrin dijo que Kane había actuado demasiado rápido al castigarlos, aunque fuera parte de su deber. Kane respondió que los 3 hombres habían estado perjudicando a Lady Agnes, lo que lo enfureció. Furioso, Shiffrin asumió que se refería a la madre de Babel. Kane lo corrigió. Era la madre de Joshua. El capitán se calmó, se recostó y cuestionó si eso valía la pena actuar si solo era una concubina. Kane lo corrigió de nuevo, diciendo que Lucía era la legítima segunda esposa del duque, y ningún centurión tenía derecho a hacerle daño. Añadió que sus acciones insultaban al cabeza de la casa Agnes y estaba listo para enfrentar cualquier castigo que viniera. Esa respuesta dejó a Shiffrin en silencio mientras reconsideraba qué tipo de persona era Kane. Al final, decidió pasar por alto el asunto y continuó con la siguiente tarea de Kane, que el joven caballero aceptó sin dudar. La nueva asignación de Kane era pelear con el hijo ilegítimo ese día. La extraña orden lo tomó por sorpresa. Shiffrin dijo que el combate revelaría la condición del chico de establo, aunque estaba seguro de que solo demostraría que el hombre era una maldición. Creía que la negativa del duque a aceptar la discapacidad de Joshua eventualmente obstaculizaría a Babel, así que Kane supuso que Babel podría ser dejado de lado. Shiffrin golpeó su puño en el escritorio y desestimó eso de inmediato, enfurecido de que el joven maestro era un genio único. Para él solo era una piedra. Nada que pudiera desafiar a Babel. Kane no estaba de acuerdo. El protagonista que vio se sentía menos como una piedra y más como un desastre inminente. Luego, Shiffrin le ordenó inyectar a Joshua mana en secreto para probar la supuesta maldición. Kane se sorprendió de que llegara tan lejos, porque cualquiera con deficiencia de mana podría morir en días tras una inyección. Shiffrin le dijo que fuera al campo de entrenamiento, diciendo que el duque Agnes y el conde Rodrigo llegarían después, así que Kane obedeció. En el pequeño campo de entrenamiento, Kane no quería lastimar al MC a pesar de la orden. Pronto, el MC llegó, recordando ya el nombre de su oponente. Preguntó si Kane era el asignado para pelear con él. Kane respondió que sí. Actuaba por órdenes de su padre. La pelea era para evaluarlo. Joshua se sintió emocionado,
pensando que el duque finalmente comenzaba a notar su potencial. Ese ánimo desapareció cuando Kane intentó consolarlo diciendo que iría suave. El protagonista se dio cuenta de inmediato que la pelea era solo una prueba. Kane intentó negarlo, pero el MC solo sonrió y dijo que aunque un caballero jurara lealtad, el maestro era libre de elegir diferentes subordinados. Se negó a confiar su seguridad a alguien tan patético como Kane. Avergonzado, Kane dijo que no se contendría, y Joshua respondió que un caballero no debería. Justo entonces, llegó el duque Agnes con Schifrin, Babel y los invitados, y preguntó si se habían presentado. Kane saludó de inmediato al duque. Schifrin lo miró con desprecio por no mostrar el respeto adecuado. Luego, el chico, que normalmente era callado, saludó formalmente a su padre, sorprendiendo a todos. El duque elogió sus modales y preguntó cuándo los había aprendido, mientras Schifrin se quedaba atrás en incredulidad. Joshua dijo que había aprendido simplemente observando en silencio. El duque luego preguntó si entendía lo que estaba sucediendo. El protagonista respondió que la pelea era una prueba. Schifrin interrumpió, afirmando que no era una prueba, sino una forma de evaluar y eliminar la maldición de su hijo. Bemsi entendió de inmediato que Schifrin estaba apoyando a su hermano mayor, y que todo esto era realmente un intento de matarlo. Kane dijo que esperaba la orden del duque, luego preguntó a Joshua si estaba listo. El duque lo corrigió de inmediato. Kane no era su oponente. En cambio, el protagonista se enfrentaría a su medio hermano mayor, Babel, quien dijo que daría todo de sí. Con una sonrisa maliciosa, Babel lo llamó amor fraternal. MC no estaba nada contento de enfrentarse al hermano que más odiaba. El duque Agnes dijo que ambos chicos pelearían con espadas de madera. Babel tomó una de inmediato y dijo con arrogancia que se contendría. Joshua ya podía notar que todo esto era una trampa. El capitán y Babel estaban montando un espectáculo antes de intentar matarlo. Así que decidió devolverles el espectáculo y tomó una escoba de madera. La pisó y la rompió cerca del cepillo. Esa elección sorprendió a todos. Levantando el mango, Joshua dijo que lo usaría como su arma. Los otros condes se rieron de su extraño arma. Mientras tanto, Cox trató de evitar que Cheryl actuara de manera infantil. Schifrin pensó que el palo era una broma, pero antes de que pudiera quejarse, el duque Agnes lo interrumpió y le preguntó si esa era realmente su elección final. El protagonista respondió sin dudar que sí. El arma improvisada realmente llamó la atención del duque Agnes. Luego, el duque pidió a todos que tomaran asiento. Advirtió a Babel que no usara mana. Babel dijo que no iba a desperdiciar mana en su hermano menor de todos modos. Kane observaba con preocupación y curiosidad, aún confundido por la elección de arma de Joshua. Babel se burló de que un palo de madera le quedaba bien a un chico mudo como MC. El duque Agnes dio la señal y comenzó el duelo. Seguro de sí mismo, Babel se lanzó primero. En un instante, el palo de Joshua estaba apuntando a solo unos centímetros de su cara. Babel apenas esquivó a tiempo. Irritado, dijo que esos trucos baratos no funcionarían con él y atacó de nuevo. Lo juzgó rápidamente, movimientos simples y solo velocidad de rango C. Luego, el niño de 9 años golpeó a Babel en el costado. Ese golpe enfureció a Babel. Empezó a insultar a Joshua, hijo de una concubina que nunca sería un verdadero caballero, mientras atacaba de nuevo. Antes de terminar, el protagonista le clavó el palo en el estómago como una lanza. Aún así, el protagonista parecía más interesado que afectado. Lleno de rabia, Babel se mantuvo erguido y agarró el extremo del palo para detenerlo. Joshua notó la distancia entre ellos, pero su pensamiento fue interrumpido. Babel de repente atacó con mana en su espada, un movimiento peligroso a esa distancia, y el duque Agnes gritó que se detuviera. Su choque provocó una explosión de mana que dejó a todos ciegos. Una vez que se despejó, el duque revisó el resultado. Babel miró incrédulo su espada, ahora rota por la mitad. Había bloqueado el ataque de mana con su propio mana. La condesa Rebecca quedó atónita al verlo. Babel no podía aceptar que su hermano despreciable pudiera usar mana. La envidia y el odio surgieron al recordar el creciente interés de su padre en Joshua. Luego Babel sacó su verdadera espada y gritó que rechazaba al protagonista, que él solo era el verdadero heredero del duque Agnes. El protagonista sabía que el ducado Agnes caería en la guerra civil 10 años después. Mientras Babel cargaba, pensó que el ducado podría convertirse en una pieza poderosa en sus planes futuros. Justo antes de chocar, decidió que lo aprovecharía. Entonces la voz de su padre retumbó, ordenando a ambos que se detuvieran. Fue tan fuerte que incluso Cheryl se sobresaltó. En un tono firme, el duque Agnes advirtió que si seguían peleando, ambos hijos serían castigados. Babel y Joshua retrocedieron de inmediato. Schifrin apenas podía creer lo que había visto. El protagonista usó mana a solo 9 años. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el duque preguntó si habían visto suficiente, y Schifrin respondió que sí. Empezó a comentar lo extraño que era el mana del protagonista,
pero Fonsil interrumpió y confirmó que definitivamente era un usuario de mana. La condesa Rembrica añadió que el mana de Joshua era inusual y altamente concentrado, aunque tuviera menos que Babel. Tanto Cheryl como Kane estaban impresionados por lo bien que usaba el mana. El duque mostró verdadero interés ahora y lo elogió como el usuario de mana más joven. Schifrin intentó advertirle de nuevo sobre ese extraño mana, pero una mirada del duque lo hizo callar, así que Schifrin se mantuvo en silencio y obedeció. Entonces el duque Agnes le dijo a Joshua que fuera a su habitación para examinarlo más de cerca. Esa invitación repentina sorprendió a Schifrin y Babel. Babel ardía de ira. Su padre nunca dejaba entrar a nadie a su habitación, y ahora este hermano mudo había cambiado por completo. Solo podía mirar al protagonista con envidia y odio. Joshua Agnes aceptó la invitación con una sonrisa. En otra parte de la habitación de invitados, Cheryl saltaba en la cama mientras le contaba a Cox lo increíble que era MC, y Cox intentaba calmarla y recordarle que actuara como una dama. A pesar de saber que era hijo de una concubina, Cheryl ya había tomado su decisión, lo que dejó confundido a Cox. Decidió que el protagonista sería su nuevo juguete. En el mismo momento, Schifrin fue abofeteado con fuerza por una mujer. Era Vanessa von Agnes, la hermana del emperador y esposa del duque, y le ordenó enojada que se repitiera. Tratando de mantenerse sereno, Schifrin dijo que su hijo de sangre pura había perdido contra su hermano de sangre mixta. Eso solo enfureció más a la duquesa. Ella volvió a abofetear al capitán. Vanessa no podía creer que el hijo de la concubina fuera mejor usuario de mana que su prodigio. Cuando preguntó cómo reaccionó el duque, Schifrin le dijo que planeaba llevar a Joshua a Acadi. Supuso que el duque Agnes quería estudiar el talento recién revelado del chico. Schifrin advirtió que esto los pondría en desventaja, y Vanessa lo culpó por dejar que sucediera. Aún así, él le aseguró que ya tenía un plan. Ahora interesada, la duquesa le pidió que explicara. Schifrin dijo que su esposo probablemente haría pública la fuerza de Joshua, comparándola con el nivel C, aunque a ella le costaba creerlo. Explicó que sería difícil ocultarlo, ya que dos condes vieron la pelea, y aunque MC no hubiera usado mana, su padre aún lo haría presentar la prueba, lo que llamó la atención de Vanessa. Schifrin se refería a la prueba para convertirse en un caballero oficial de rango C. Para aprobar, un luchador debe mostrar mana en combate contra un caballero real. Al mencionar a los caballeros reales, una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Vanessa, y decidió que era hora de contactar a su tío nuevamente. Era Joshua, de pie afuera de la habitación de su padre, y el duque le permitió entrar. Entró, donde el cabeza de familia lo estaba esperando. Se arrodilló y saludó al duque Agnes. El duque fue directo y le preguntó quién era realmente. Sir Sanders se congeló un momento, claramente afectado, pero el protagonista respondió con calma y se presentó como von Agnes. El duque Agnes señaló lo diferente que se veía MC desde su último encuentro. Dijo que el tiempo había cambiado. El duque preguntó si lo odiaba, pero el protagonista dijo que no. Entendía por qué su padre no esperaba mucho de un segundo hijo. Luego, MC se levantó y le pidió un favor al noble. El duque se preguntó qué podría hacer, asumiendo que el chico quería una disculpa. Pero Joshua quería un cadi, no palabras vacías. Una disculpa no significaba nada en un hogar tan duro. El duque Agnes preguntó por qué estaba tan seguro de que lo llevarían a la capital de Avalon. El protagonista dio la primera razón. Sacarlo de la mansión detendría el conflicto, ya que su presencia amenazaba el camino de Babel para convertirse en duque. La respuesta impresionó al duque Agnes, quien deseó en silencio haber prestado atención a este hijo antes. Joshua luego dio la segunda razón. Su padre era codicioso por el talento y quería mantenerlo cerca por si llegaba a ser aún más grande. Si eso sucedía, dijo MC, el ducado podría elevarse tanto que la casa real no importaría. El duque Agnes dijo que su hijo hablaba como alguien que podría algún día superar a la familia del emperador. Respondió que no lo decepcionaría. Impresionado por el valor del niño de 9 años, el duque preguntó si había una forma de alcanzar ambos objetivos a la vez. El protagonista adivinó que la respuesta era enviarlo a la Academia Acadi. Esa academia en la capital enseñaba a niños nobles de 10 a 15 años, y estudiantes talentosos como Babel podían graduarse antes. También permitía a los royales controlar a las familias nobles al mantener a sus hijos cerca mientras buscaban talento. El duque Agnes confirmó que Joshua asistiría a la academia, y si todo salía bien, podría enseñarle esgrima personalmente. Entrenar con uno de los 5 grandes maestros del imperio sería una gran oportunidad, así que MC dijo que no le importaba. Su respuesta tranquila sorprendió al duque, especialmente cuando MC reconoció su título como maestro de espadas. Luego señaló su lanza y dijo que quería convertirse en un lanzador. Esa elección molestó al duque, quien ya había crecido sospechoso cuando el protagonista usó un palo en lugar de una espada en el duelo. Liberando su mana,
el duque Agnes exigió saber si el chico realmente quería elegir algo tan absurdo como una lanza. La presión era tan intensa que incluso Joshua luchaba por mantenerse en pie. MC contraatacó con su propio mana, pensando que su fe en la lanza igualaba el orgullo de su padre por la espada. Entonces gritó que su lanza aplastaría cualquier cosa en su camino, incluso al duque Agnes y al resto de las 9 estrellas. Al escuchar eso, su padre le dijo que demostrara lo que realmente podía hacer una lanza. Una vez que la presión se desvaneció, entendió lo que el duque realmente quería. El duque Agnos decidió poner a prueba a su hijo. Para Joshua, era una gran oportunidad, ofrecida por un miembro de las 9 estrellas. Aceptó, pero solo con una condición, lo que llamó la atención del duque. El protagonista dijo que tomaría la prueba solo si su padre cumplía su petición después de pasarla. El duque aceptó. Si MC superaba la prueba, podría seguir usando la lanza y obtener lo que quería, pero si fallaba, obedecería a su padre sin cuestionar. Joshua aceptó, suponiendo que fallar significaba tomar la espada y entrar a la academia, pero no tenía planes de perder. En otro lugar, un mago lanzó un hechizo sobre una bola de cristal. Le dijo a la duquesa que el hechizo estaba listo, y ella bajó su capucha. Lady Vanessa saludó a su tío y le preguntó cómo estaba. Hablando a través de la bola de cristal, dijo que estaba bien en el castillo y preguntó cómo iban las cosas en el ducado. Con una sonrisa astuta, Vanessa dijo que había surgido un problema en el ducado y necesitaba un favor. Joshua salió de la habitación de su padre. La puerta se cerró detrás de él y se detuvo por un segundo. Aún temblando, admitió que conocer a un maestro como su padre lo había sacudido. Justo en ese momento, Babel se acercó y dijo que quería hablar. El protagonista se dio la vuelta y dijo que no había nada de qué discutir, pero Babel se negó a dejarlo pasar. Con ojos fieros llenos de miedo, orgullo y hambre de ganar, Babel retó a su medio hermano a otro duelo. Joshua solo sonrió y preguntó si estaba realmente seguro. En el Palacio Céltica, el castillo imperial de Avalon, alguien estalló en una risa salvaje. Desde el trono, un hombre preguntó si los rumores eran ciertos. Era Marcus von Britton, emperador de Avalon, hablando sobre Joshua, el otro niño dotado en el ducado Egnus, que podría convertirse en una estrella. Cuando el caballero lo confirmó, Marcus se sintió curioso por su hermana que ocultaba al segundo hijo del duque, pero la varita en su rodilla lo corrigió. Lady Vanessa no era la madre de MC. Marcus adivinó la verdad, y el caballero confirmó que MC era hijo de una sirvienta de la casa Agnes. El emperador se levantó del trono, claramente intrigado. Marcus admitió que estaba celoso. El duque Agnes ya tenía a Babel, uno de los talentos clave del imperio, y ahora aparecía otro prodigio. Algunos dirían que los propios hijos del emperador podrían cambiar el mundo algún día, pero Marcus no estaba de acuerdo. Para él, solo unas pocas personas estaban capacitadas para gobernar como emperador, y sus hijos no tenían la fuerza para ello. Incluso si tenían talento, Marcus menospreciaba a los príncipes porque sus estándares eran muy altos como maestro. Quizás por eso se obsesionaba tanto con el talento, llegando a extremos por ello. Marcus pensó que el duque Agnes debía creer que su segundo hijo estaba cerca del nivel de Babel, o nunca lo habría revelado. Luego, el caballero mencionó el rumor de que Joshua había vencido a Babel, dejando a Marcus atónito. Preguntó si el chico era mayor que su sobrino. La respuesta fue no. Solo tenía 9. Eso sorprendió a Marcus. Un niño de 9 años había vencido al mejor talento joven del continente. Riéndose, Marcus dijo que todos querrían ver a tal prodigio. El caballero estuvo de acuerdo y añadió que el duque Agnes había solicitado que se enviaran caballeros imperiales. Según el informe del caballero, Joshua ya estaba alrededor del rango C. Marcus se preguntó cómo Avalon había tenido la suerte de producir un niño de 9 años de rango C. El caballero preguntó si el emperador iría a juzgar al chico personalmente. Marcus dijo que no, aunque quisiera. Había demasiados rivales esperando cualquier oportunidad. Aún así, tenía que vigilar el talento en ascenso, así que ordenó que uno de sus hijos fuera en su lugar. De regreso en la mansión Agnes, los hermanos chocaron, y el protagonista pensó que una persona debe lidiar con lo que tiene frente a él. Babel levantó su espada y bloqueó el puñetazo cubierto de maná de Joshua, pero los golpes aún lo empujaron hacia atrás. La fuerza fue tan grande que la mano de Babel comenzó a sangrar. Apenas podía creer lo fuerte que se había vuelto MC al canalizar maná en sus puños. Podía leer esa incredulidad en su rostro. Mientras avanzaba, Joshua dijo que le mostraría a Babel el poder de las artes marciales que siempre menospreciaba. Babel balanceó una espada llena de maná y le gritó que no lo ignorara. Antes de que la espada le partiera la cabeza, el protagonista acumuló mana en sus puños. Luego desató una explosión de mana y lanzó a Babel lejos. Mientras rebotaba en el suelo, Babel se dio cuenta de que MC le había golpeado con un estallido de mana comprimido. Magullado y aturdido, le costó aceptar que era mucho más débil que él. Joshua se acercó y le preguntó si su debilidad le frustraba. Con una mirada fría, le dijo a Babel que recordara esta sensación.
ser vencido por alguien a quien siempre menospreció y que lo usara para volverse más fuerte. Incluso mencionó el deseo de Babel de despedazarlo por insultarlo a él y a su madre. Pero el protagonista ya había visto el hambre de poder de su hermano, así que esta vez lo dejó ir con una advertencia. Con una expresión dura, casi demoníaca, Joshua advirtió que si Babel no cambiaba su actitud, se aseguraría de que nunca pudiera usar una espada correctamente de nuevo. Esa amenaza sacudió a Babel hasta lo más profundo. Mientras se alejaba, MC le dijo que nunca olvidara la diferencia en sus ojos. Derrotado e impotente, Babel lloró por lo débil y pequeño que se sentía ante él. La mañana siguiente llegó en la mansión Agnes. El protagonista se despertó exhausto después de haber consumido demasiado mana. A pesar de que su control había mejorado, se preguntó si absorber el cuerpo principal del artefacto divino le había dejado solo una pequeña cantidad de mana. Alguien llamó a la puerta, y Joshua supuso que podría ser Kane, pero al abrirla encontró a una inesperada chica pelirroja. Ella le preguntó si era MC Von Agnes, dejándolo confundido. La chica se presentó como Cheryl, hija del duque Fonte. Desde los 12 años, actuaba como si pudiera saltarse las formalidades con un niño de 9. Mientras intentaba entrar, Cheryl le pidió alegremente que la llamara hermana mayor. Joshua inmediatamente bloqueó su camino. Se inclinó y le dijo de manera brusca que se fuera. Un segundo después, ella estaba afuera con la puerta cerrada en su cara. Cheryl se quedó allí en total shock. Al regresar a la cama, se preguntó de qué había sido eso. Siguió un nuevo golpe. Pensando que Cheryl había regresado, decidió ignorarlo. Los golpes constantes rápidamente le pusieron de los nervios. Molesto, Joshua abrió la puerta de golpe, listo para echar a la persona. En lugar de eso, Kane, confundido, preguntó si debía volver después. El protagonista se disculpó y dijo que lo había confundido con alguien más. Luego preguntó si Kane había hecho lo que le pidió, y el caballero respondió que sí. Kane aún no entendía por qué Joshua quería esas cosas específicas. MC le dijo que pronto lo descubriría, así que por ahora solo debía confiar en su señor y seguir órdenes. Más tarde, los centuriones se reunieron en el campo de entrenamiento del duque Agnes. 2 hombres se acercaron a Rolls y preguntaron si él, Gort y Lloyd realmente habían perdido contra el segundo hijo del duque. Cuando Rolls se quedó en silencio, uno se burló de lo callado que se había vuelto, mientras que el otro bromeó que tal vez el acoso le había dado la misma enfermedad que solía tener. Uno de ellos explicó que un caballero carmesí los había llamado allí, y cuando el otro preguntó por qué, supuso que el entrenamiento iba a ser duro. Entonces, algo hizo que los soldados miraran. Kane había llegado y los centuriones se sorprendieron al ver a Joshua con él. Al ver al chico, Rolls se congeló de miedo y se preguntó por qué ese monstruo estaba aquí. Kane anunció que el conde, el protagonista, los entrenaría hoy. MC dio un paso adelante, se presentó y declaró que él dirigiría la sesión. Los soldados se sorprendieron al escuchar al chico, que antes era mudo, hablar tan clara y fuerte. Joshua dijo que afilaría sus habilidades personales, ya que debían convertirse en los futuros líderes de la vanguardia en la guerra. Con una mirada dura, les ordenó que lo atacaran todos a la vez para juzgar su nivel. Los hombres se rieron, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Incluso Kane se preocupó, sabiendo lo fuertes que eran los centuriones. Los soldados se burlaron de su confianza, diciendo que solo se haría daño, y tomaron la orden como un insulto. Sin previo aviso, Joshua le quitó su lanza a Kane. Luego se acercó a los centuriones. Apuntando con la lanza a Rolf, el protagonista preguntó si él también pensaba que la orden era una broma. Aterrorizado, Rolf rápidamente dijo que no. No pensaba que fuera ridículo en absoluto. MC lo acusó fríamente de romper su promesa y de decírselo a los demás, juzgando por cómo reaccionaron. Rolf se arrodilló de inmediato y pidió perdón. Joshua hundió la lanza en el suelo y dijo que ese soldado no lo haría. Se lanzó contra el soldado por desperdiciar su segunda oportunidad. Después de insultar a Lucía, ¿quería acabar como sus 2 amigos arrogantes? Los otros centuriones se congelaron al enterarse que el niño de 9 años había vencido a Lloyd y Gort. A pesar de tener al hombre suplicando a sus pies, el protagonista no lo perdonó. Sin embargo, por respeto al duque Agnes, le permitió mantener algo de dignidad. Entonces el niño le dijo que sacara su arma. Si ganaba el duelo, se salvaría. Rolls tomó la oportunidad, decidido a luchar como un hombre. Dudó, pero pensó que aún tenía una chance. Joshua solo tenía 9, así que tal vez podría ganar si jugaba con astucia. Un segundo después, Rolls se lanzó, desesperado por dar el primer golpe. MC solo sonrió como si estuviera esperando eso. En un instante, Rolls se fue derribado por su lanza relámpago. Primera etapa. El golpe fue tan fuerte que lanzó al centurión directo contra la pared. Rolls no pudo moverse después de ese golpe. Apenas podía respirar. Un soldado entró en pánico al darse cuenta de que Joshua estaba usando maná. El protagonista les dijo una verdad simple. Juzgar a un enemigo por su apariencia puede costarte la vida.
Luego desafió a cualquiera que aún dudara de él a dar un paso adelante. Un centurión finalmente se acercó al héroe de la lanza. Aún así, el hombre no pudo sacar su arma. En cambio, se arrodilló y saludó a Joshua como el 23º líder centurión. Después de eso, los líderes 35, 42, 13, 65 y los demás se inclinaron ante el joven conde de la casa Agnes. Kane no pudo ocultar su sonrisa. MC había hecho incluso más de lo que esperaba, y Kane prometió servirle con todo lo que tenía. En otro lugar, en una habitación de huéspedes del ducado, una joven soltó un largo suspiro. Cheryl estaba sentada en su cama, abrazando su peluche y luciendo miserable. Siguió pensando en Joshua, diciéndole que se fuera. Entonces, Cox irrumpió con grandes noticias. Los caballeros imperiales llegarían pronto a Agnes. Cheryl se dejó caer en la cama y le dijo que no la molestara hoy. Cox se preocupó. Ella había estado actuando extraña toda la mañana, así que le preguntó si había pasado algo. Aún irritada, Cheryl le dijo que dejara de molestarla y preguntó por las órdenes del duque Fonte. Solo entonces Cox recordó que las había olvidado. Cuando Cheryl le recordó por qué habían venido al ducado, Cox salió apresurado a cumplir la orden de su señor. Al cerrarse la puerta, Cheryl murmuró lo molesto que era todo esto. En la oficina del duque, el duque Agnes dijo que había leído su informe y preguntó si realmente había matado a Rolles. Él lo confirmó. El protagonista explicó que Rolles había insultado a Lucía y, según la ley militar, burlarse de un aristócrata merecía la muerte. El duque Agnes admitió que también podría haber eliminado a esos matones, aunque aún lamentaba perder a un centurión. MC preguntó si su padre veía esto como un enojo infantil. El duque, en cambio, preguntó por qué tomó esa decisión. Joshua dijo que necesitaba más que fuerza para demostrar su valía, especialmente porque solo recientemente era conocido como el hijo ilegítimo de un mozo de cuadra. Cuando el duque aún no entendió, lo aclaró. Usó el miedo de los soldados hacia su poder para ganar su respeto. Lo hizo para defender su honor y el de Lucía, y hacerlo frente a todos los centuriones demostró que era realmente el hijo del duque. Con eso, su padre finalmente entendió. El duque Agnes terminó la conversación y le recordó al protagonista que se preparara para su evaluación de maná más tarde. También preguntó si MC sabía que los caballeros imperiales habían sido despachados. MC dijo que sí y que saldría una vez que estuviera listo. Pronto, el emblema del león dorado brilló al sol. Armstrong, primer capitán de los caballeros de Crin Dorada, parecía emocionado. Que ambos condes Agnes se convirtieran en caballeros de rango C tan jóvenes era increíble, pero el capitán de los caballeros carmesí se burló diciendo que uno de esos genios era solo el hijo ilegítimo de una concubina. Armstrong se enfureció cuando Chiffon insinuó que su propio lugar podría estar amenazado si Joshua se convertía en duque en lugar del primer hijo. Antes de que empeorara, llegó el duque Agnes y los regañó por pelear. Cuando los caballeros imperiales estaban a punto de aparecer, ambos capitanes saludaron al mismo tiempo, aunque algo ya había llamado la atención de Armstrong. Lo miró y pensó que el segundo hijo parecía bastante fuerte. Ese pensamiento se desvaneció cuando Joshua anunció con calma que los caballeros imperiales habían llegado. Su gran carruaje llegó, custodiado por una amplia escolta montada. Hasta el capitán rojo se impresionó y se preguntó quién necesitaría una escolta tan pesada. Luego, alguien salió del carruaje dorado. Un joven noble sonriente comentó que este era el hogar de una de las 9 estrellas. El duque quedó atónito. El emperador había enviado al cuarto príncipe de Avalon. Joshua ardió de rabia al ver a César von Britten. El hombre que un día lo traicionaría había aparecido mucho antes de lo esperado. En otro lugar, un joven caballero fue derribado por el maná. Golpeado y temblando, suplicó piedad al caballero Welker. Joker lo miró fríamente y continuó castigándolo. Este cruel hombre era Joker, capitán del primer ejército de los caballeros imperiales, y se burló del joven caballero por atreverse a suplicar. Alguien no esperaba que Joker estuviera aquí. El recién llegado dijo que nadie querría unirse a los caballeros del palacio si Joker trataba así a cada novato. Joker lo desestimó, llamándolos arrogantes usuarios de maná. Curioso, Joker preguntó por qué había venido el otro caballero. La respuesta era simple: una tarea de la duquesa Agnes, y se esperaba que Joker la cumpliera. De vuelta en la mansión Agnes, Joshua se enfrentó cara a cara con el traidor de su pasado. Joker sonrió oscuramente al ver al conde. Se suponía que debía incapacitarlo. El príncipe César adivinó que el chico frente a él era el prodigio del que todos hablaban. El protagonista miró al futuro emperador con pura ira y sed de venganza en sus ojos. El hombre junto a César le dijo al conde que mostrara el debido respeto al príncipe. Joshua respondió con una sonrisa amarga que solo el emperador merece el respeto de cada caballero del imperio como gobernante de Avalon. Luego añadió que el cuarto príncipe no había hecho nada para ganarse su respeto. De inmediato, los caballeros imperiales se interpusieron entre ellos, y el hombre de cabello rojo llamó al MC un mocoso loco. Valmont Don Brown
vicecapitán de la Novena Orden, desenfundó su espada y se burló de que el chico era solo un antiguo mozo de establo ilegítimo que había perdido la razón. Armstrong respondió desenfundando su propia espada. Valmont se burló de él por defender a un niño ilegítimo en lugar del duque Agnes. Armstrong respondió que Joshua seguía siendo un verdadero miembro de la casa Agnes. La tensión estalló cuando el duque Agnes liberó su mana y cayó a ambos hombres, preguntando si tenían un deseo de muerte al pelear frente a César. Talman quedó atónito por la presión abrumadora de Aidan Pond Agnes, una de las 9 estrellas. Aidan culpó a sus palabras groseras por iniciar el conflicto y le ordenó que se disculpara con César. Pero el cuarto príncipe sorprendió a todos al decir que Joshua tenía razón. El caballero rubio advirtió que César representaba al imperio, pero el príncipe dijo que aún no tenía autoridad real, y actuar por orgullo solo lo lastimaría. César estuvo de acuerdo en que solo una persona merecía el mayor elogio de un caballero, tal como había dicho el protagonista. Les dijo a los caballeros imperiales que se detuvieran, y dijo que solo su padre era digno de ese respeto. Luego César le recordó a MC que un caballero sin hazañas que lo respalden tiene palabras vacías. Conocía bien ese truco. César siempre retorcía las cosas con palabras suaves, pero esta vez no sería como en su primera vida. Ya pensando en cómo mataría al traidor en su punto máximo, Joshua dijo con calma que estaba listo para la prueba. Joker se burló de inmediato del conde por ser tan audaz frente al príncipe. Luego, el capitán del primer ejército pidió educadamente a César que le dejara manejar la prueba de mana del protagonista y ver si su habilidad coincidía con su boca. César estuvo de acuerdo, diciendo que sería más seguro para MC pelear con un caballero de mayor rango como el de rango B, Joker. Joker sonrió como un diablo y prometió evaluar el mana del chico muy a fondo. El duque Agnes esperó la prueba con sus 2 capitanes de caballería cerca. La evaluación se llevaría a cabo en el salón de entrenamiento Agnes. El grupo imperial también observaba, esperando ver qué haría Joshua. Cuando eligió una vara de hierro, Joker lo tomó como un insulto y comenzó a despotricar sobre la falta de respeto hacia el príncipe. El protagonista lo interrumpió, diciendo que Joker hablaba demasiado. Luego bromeó que tal vez los caballeros imperiales eran elegidos por los charlatanes que eran. Joker respondió que los modales de MC serían corregidos y comenzó a explicar que la prueba sería un combate para medir su mana. Antes de que pudiera terminar, Joshua estaba de repente en su cara con Lucía. En el último segundo, Joker logró bloquear el ataque del chico. Se sorprendió por lo denso que era el mana que fluía a través del bastón. Joker apartó la lanza, burlándose de que solo era un palo, y afirmó que perdería una vez que se acercara. Pero el protagonista había resuelto esa debilidad hace mucho tiempo, a través de un entrenamiento brutal. Golpeó desde arriba y obligó a Joker a detener su carrera y bloquear. Joshua comenzó a reunir su mana. MC desató la primera forma de corte relámpago. Joker lo detuvo con su espada de maná. César se sorprendió de que pudiera igualar a un caballero de rango B, pero el hombre pelirrojo le recordó que Joker se contenía a rango C. Lo que impresionó aún más a Falman fue el extraño estilo de lanza de Joshua. No podía entender de dónde había aprendido el chico esos movimientos. Joker comenzó a quedarse atrás. Peor aún, se dio cuenta de que si perdía, la duquesa podría mandarlo a matar. Sin opciones seguras, el capitán de caballeros tomó un riesgo. El protagonista consideraba a Joker mucho más fuerte que su hermano mayor. Al mismo tiempo, controlar su propio maná se volvía más difícil, y el poder sagrado en su cuerpo estaba a punto de colapsar. Se sorprendió cuando Joker usó su espada de maná para contrarrestar el corte de relámpago. En ese momento, solo Duke podía detener lo que Joker iba a hacer, pero el caballero no tenía razón para dudar. Duke estaba demasiado lejos, así que Joker atacó a Joshua con fuerza de carga de maná. El golpe hizo que el chico tosiera sangre. Armstrong notó que el poder de Joker superaba el rango B, y se dio cuenta de que MC estaba en peligro real. Pero su padre le dijo al capitán de caballeros que se quedara quieto y siguiera observando. Joker preguntó si Joshua había bloqueado ese golpe concentrando maná en un solo punto, y luego advirtió que eso no lo salvaría 2 veces. Llevado al límite, vertió todo su maná en su lanza. Joker se burló de que reunir maná ahora era inútil. El vicecapitán imperial le dijo de inmediato a Joker que detuviera esta locura. Sus poderes chocaron y estallaron en una gran explosión. Duke observó el resultado sin parpadear. César estaba atónito y Valman, que había protegido al joven príncipe de la explosión, también estaba asombrado. El salón de entrenamiento sufrió graves daños por el choque, y Joker fue lanzado hacia atrás. Apenas podía aceptar lo que había sucedido. Mientras Joker intentaba entenderlo, Lucía, el artefacto del dios demonio, volvió a su forma verdadera. Si esto seguía así, Joshua perdería ante el aura de espada de rango B de Sir Joker. Mientras el protagonista reunía el maná que le quedaba, Joker se lanzó hacia él, burlándose del esfuerzo como inútil.
Joker pensaba que un choque directo entre su aura de espada de rango B y el maná de rango C de MC desgarraría al chico por dentro y terminaría el trabajo. Para sobrevivir, solo tenía una opción: llevar su cuerpo más allá de su límite. Entonces llamó a su arma más poderosa, que se formó en su mano. En el momento en que Lucía apareció, el maná colisionante explotó en el campo de entrenamiento. El impacto agrietó el suelo. Joshua temblaba, con el artefacto del dios demonio en la mano. Chiffon se quedó atónita al ver al joven maestro sosteniendo un arma mágica, mientras César sonreía maravillado. César le preguntó a Balman si había visto suficiente. El vicecapitán no lo siguió, así que el príncipe explicó que el protagonista era extraordinario, incluso sin entrenamiento adecuado. Solo entonces Balman entendió lo que quería decir el príncipe menor. Agotado, Joshua le preguntó a Joker cómo había ido la prueba, dejándolo confundido. MC señaló que había desviado el ataque de Sir Joker. El temperamento de Joker estalló y juró que no había terminado. El vicecapitán imperial intervino, agradeció a Joker y terminó la evaluación allí. Balmon estaba profundamente impresionado de que un niño de 9 años hubiera bloqueado un ataque de rango B en una prueba de rango C. Admitió que había juzgado erróneamente al mayor genio del imperio como más débil cuando se conocieron. Luego Balmon alzó la voz y anunció la decisión del cuarto príncipe para Joshua. Nunca le importó demostrar que era de rango C, pero estaba demasiado cansado para discutir, así que lo dejó pasar. Incluso exhausto, se mantuvo firme ante el lado imperial sin temblar. César sonrió y aplaudió al prodigio de la lanza. El protagonista se negó a mostrar debilidad ante esos traidores. Esperaría y les devolvería la misma crueldad que le dieron en su vida pasada. Entonces el duque llamó la atención de su hijo. Con preocupación en sus ojos, el duque le preguntó a Joshua si estaba herido. Ese calor de su padre tomó a MC por sorpresa. Nunca lo había visto en su vida anterior. Dijo que estaba bien y caminó hacia la espada. Luego extendió la mano hacia la hoja imperial. Ese día, al levantar la espada imperial, Joshua von Agnes se convirtió en la persona más joven del continente en empuñarla. Más tarde esa noche, el duque celebró una reunión. Aidan von Agnes se sentó concentrado mientras las figuras clave del ducado se reunían en la sala de conferencias. El conde Menel, uno de los vasallos de Agnes, pidió un informe sobre el asunto urgente. Armstrong explicó que los caballeros dispersos regresaron al ducado sin aviso, lo que hizo que el conde preguntara si la orden principal había vuelto temprano. El capitán confirmó y dijo que una oleada repentina de monstruos del bosque obligó su regreso. La verdadera razón de su retirada fue que un ogro negro había aparecido entre la horda. Conocido como la criatura más fuerte de Monsters Haven, podía desmembrar a las personas y generalmente requería al menos un mago de cuarta clase o un luchador de rango B, con aura de espada para enfrentarlo. El consejo entró en pánico al escuchar la noticia. Temían que el ogro negro pudiera llegar a tierras privadas y se preguntaban si podría ser controlado. El duque los calmó diciendo que él se encargaría, lo que dejó a todos atónitos. Luego le dijo a Armstrong que pasara al siguiente tema. Armstrong dijo que el siguiente tema involucraba a los 5 ducados. Al escuchar eso, el duque pensó en la casa Fonte y supuso que la visita de su hija no era solo amistosa. Le dijo a Armstrong que discutieran ese asunto más tarde en privado, y Armstrong estuvo de acuerdo. Cuando el conde Manel preguntó si alguien más tenía algo que decir, Chiffin levantó la mano. Quería hablar sobre el segundo hijo. El consejo comenzó a murmurar sobre Joshua, convirtiéndose en el usuario de mana más joven, incluso superando a su hermano mayor, hasta que el conde lo silenció para que Chiffin pudiera hablar. El capitán de los caballeros carmesí dijo que el protagonista había sido ignorado por el ducado y había parecido tan débil que la gente pensaba que llevaba la manicura. Agregó que el salto de MC a rango C era sospechoso y demasiado repentino para explicarlo solo con talento, pero el conde aún no veía a dónde quería llegar. Así que Chiffin lo acusó de obtener poder de demonios o monstruos, llamando eso la única respuesta lógica. Armstrong dijo que esa afirmación era peligrosa, pero le recordó que ambos habían visto algo extraño. Chiffin mencionó el arma desconocida que usó Joshua, una que cambiaba de forma como un artefacto. Continuó diciendo que una lanza ordinaria no podría contener tanto mana, y la fuerza que paró a Joker tenía que ser demoníaca. Los nobles comenzaron a susurrar que el protagonista podría estar usando poder prohibido, y que al emperador le disgustaría tal escándalo, poniendo al duque en riesgo también. El duque escuchó mientras el conde Manil sugería investigar primero, y los demás estuvieron de acuerdo. Entonces Chiffin propuso rápidamente expulsar al segundo hijo del ducado y enviarlo lo más lejos posible. En ese momento, la persona de la que hablaban entró en la sala. Todo el consejo guardó silencio mientras Joshua pasaba junto a ellos. Le dijo a Chiffin que lo retara directamente si quería pruebas de dónde provenía su poder. Eso hizo que Chiffin estallara. MC dijo que un verdadero duelo demostraría si su fuerza provenía de alguna criatura prohibida o no. Chiffin estaba atrapado.
Si desafiaba al hijo del duque, arriesgaba la ira del padre, y si el poder de Joshua realmente era suyo, el capitán de los caballeros carmesí sería quien estaría en problemas. Presionó más, llamándolo cobarde, aunque él era uno de los 4 grandes pilares. Ese insulto molestó a Chifón y lo hizo estallar. Bajo presión, los nobles le recordaron que se controlara frente al duque. El duque Agnes ordenó a ambos, al caballero y al niño, que se detuvieran. Un decano von Agnes dijo que todos, incluso el acusador, habían pasado por alto un detalle importante sobre la evaluación de Joshua. Armstrong explicó que los caballeros imperiales y el mago principal presentes habrían notado cualquier poder prohibido si el protagonista lo hubiera usado. Con eso, el duque limpió el nombre de su hijo y cerró el asunto. Chiffon no dijo nada cuando su señor preguntó si alguien objetaba su juicio. Aún así, el duque le dijo al MC que aún no estaba completamente limpio. Todavía había muchas preguntas que el consejo y él mismo querían responder. Agregó que los vasallos no eran los únicos curiosos sobre el crecimiento de Joshua. El duque Agnes también tenía sus propias dudas. Para conocer la verdad sobre el poder de su hijo, decidió llevarlo con él al bosque de la criatura negra. Los nobles cuestionaron esa decisión, preocupados por su salud, y le instaron a enviar a los caballeros en su lugar, ya que su viaje a Acadie estaba cerca. Armstrong estuvo de acuerdo, diciendo que sería más seguro para su señor. Pero Adam von Agnes les recordó quién era y dónde estaban. Eso dejó a todo el consejo sin palabras. El duque luego anunció que Joshua asistiría a la Academia Imperial después de que se despejara el bosque de la criatura negra. Dijo que, sin importar lo que pensara el consejo, su hijo era claramente un prodigio y merecía una oportunidad justa bajo las inquebrantables reglas de la casa Agnes. Chiffon se sintió incómodo. El protagonista ya era fuerte, y temía que el niño regresara de la academia aún más fuerte y fuera de su control. Para eliminar cualquier amenaza al camino de sucesión del primer hijo, Chiffon decidió que sería mejor matar a su medio hermano que dejarlo en el ducado. Pero Joshua tenía una petición para su padre, y eso llamó la atención del duque. Pidió que se le permitiera a Lady Lucía ir con él a un corte. Chiffon estalló, argumentando que llevar a la madre del MC nunca sucedería mientras la duquesa estuviera mirando. Él respondió que Chiffon básicamente decía que el duque necesitaba el permiso de su esposa solo para mover a su madre a la capital. Eso hizo que Chiffon rápidamente recuperara el sentido. El capitán de los caballeros se dio cuenta rápidamente de que su comentario sonaría como si estuviera apoyando a Lady Vanessa, y eso lo puso en una mala situación. Chiffon dijo que solo le preocupaba que la gente pensara que el duque favorecía a la segunda esposa sobre la primera. Adam entendió lo que quería decir. Joshua agradeció a su padre por dejar que Lucía fuera con él a Acadie. Adon sonrió a su extraño hijo dotado. El protagonista despertó algo en él por primera vez, algo que Babel nunca había hecho. El duque preguntó si alguien se oponía a su decisión. 1 a 1, los miembros del consejo apoyaron la elección del duque Agnes. Incluso Chiffon no tuvo más opción que asentir. Una vez resuelto, el duque se levantó de su asiento. Ordenó a Armstrong que llevara al caballero despedido a su habitación después de revisar los informes de la casa Fonte. También le dijeron a Joshua que viniera. Entonces Babel de repente intervino y pidió la atención de todos. Chiffon se sorprendió al verlo allí. Babel saludó al duque de inmediato, y Adam señaló que llegó tarde a la reunión. Babel dijo que necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. Al duque le agradaba el nuevo aire que rodeaba a su hijo mayor. Sintiéndose que Babel tenía más que decir, Adam le dijo que hablara sin reservas. Babel se puso de pie y se volvió hacia su hermano menor. Joshua preguntó si Babel quería hablar con él. Chiffon de repente le gritó a MC, diciéndole que mostrara el respeto adecuado al heredero del duque en público. Lo miró y preguntó si estaba respondiendo por Babel, lo que llamó la atención de todos. El caballero de la lanza dijo que la lealtad de Chiffon siempre había sido hacia su hermano, y que su nobleza solo existía porque su padre lo permitía. Recordando sus límites en el ducado, Chiffon se echó atrás. No quería perder la posición que había ganado, así que desestimó su arrebato como un simple comentario. Joshua explicó con calma que en este ducado, solo quienes tienen verdadero potencial avanzan, y solo quienes demuestran su valía merecen ser escuchados. Eso solo hizo que Chiffon se enojara más, ya que el chico le estaba devolviendo las reglas del ducado. Babel entonces le dijo al caballero que no había problema en hablar abiertamente. El protagonista tenía razón. El duque estaba complacido. El hijo que había estado perdido en la autocompasión finalmente comenzaba a parecer un verdadero caballero. Babel le dijo a MC que ya no se quedaría atrás. Ahora que entendía lo que significaba apoyarse en su propia fuerza, iría aún más lejos. Joshua estuvo de acuerdo y notó que los ojos de su hermano habían cambiado desde su último duelo. Cuando el duque le dio permiso, Babel rechazó el título de duque confirmado. Todos se sorprendieron y se preguntaron si el hijo mayor renunciaba a su herencia. A Dayton preguntó si un rival talentoso había roto su espíritu de lucha,
pero Babel lo negó firmemente. Dijo que quería seguir las reglas de la familia y competir en igualdad. El duque dijo que consideraría la solicitud. Babel agradeció a su padre. Con eso, el duque dio por concluida la reunión. Yugogmus se marchó. Una leve sonrisa cruzó el rostro del noble al sentir que su ducado cambiaba a algo desconocido. Aún así, estaba ansioso por ver a dónde llevaría. Mientras tanto, en la habitación de la duquesa Vanessa, se quejaba de que Joshua iría a Ketty con su madre y que su propio hijo se había alejado de la herencia. Chiffin lo confirmó. Vanessa explotó de ira y arrojó su botella y vaso de la mesa. Había estado conteniendo esa rabia desde que fallaron los centuriones. Diciendo que Babel era su mundo, escuchó al capitán de los caballeros disculparse por no mantenerlo en su lugar, pero Vanessa dijo que no culpaba a Chiffin. En sus ojos, él era impotente aquí, y su hijo era tan terco como su padre. Estaba segura de que Joshua nunca podría reemplazar a Babel como heredero, pero aún así, una pequeña duda surgió. Si eso llegara a ser real, la duquesa planeaba contactar a un hombre misterioso y contarle lo que había sucedido. Chiffin le aseguró rápidamente que eso nunca pasaría. Vanessa aceptó eso por ahora y preguntó qué haría el protagonista a continuación. Chiffon le dijo que el chico iba al territorio Locke con su padre. Vanessa notó que la árida tierra Locke del norte estaba a 2 días de viaje. Cuando Chiffon mencionó a los monstruos en el bosque de criaturas negras y dijo que el